Acá presentamos la segunda parte de la guía 5. Continuamos con clasificación tecnológica de la energía. Ya vimos los tipos de energía. Ahora veremos la clasificación de energía según su utilización, origen, disponibilidad y efectos sobre el medio ambiente. Según la forma de utilización, la energía se puede clasificar en primaria y secundaria. La primaria es la que se extrae, se capta o se produce a partir de portadores energéticos naturales, independientemente de sus características, y siempre que su obtención no conlleve transformaciones energéticas. Un ejemplo es la utilización de la energía del agua. Los portadores energéticos naturales son aquellos provistos por la naturaleza, ya sea en forma directa como la energía hidráulica, eólica y solar, o después de atravesar un proceso minero. La energía secundaria se refiere a los productos resultantes de la transformación o elaboración de recursos energéticos naturales primarios, por ejemplo, petróleo crudo, agua o gas natural, o en determinados casos a partir de otra fuente energética ya elaborada. Nos referimos a procesos de transformación físicos, químicos o bioquímicos que modifican sus características iniciales, como una refinería de petróleo, una central hidroeléctrica o termoeléctrica. La electricidad y la nafta son ejemplos de fuentes energéticas secundarias. Otros ejemplos de energía secundaria serían gasolina de aviación, gasolina automotora, naftalina liviana, queroseno, gas propano. Su origen son fuentes renovables o no renovables. Son fuentes renovables aquellas que son inagotables o que se renuevan a un ritmo mayor al que se consume. Por ejemplo, la del viento, la energía producida por la atracción gravitatoria de la Luna, la de la Tierra o el biogás, que se genera por la descomposición de la materia orgánica. Hablando un poco de la energía mareomotriz, se trata de una energía sostenible que aprovecha el movimiento del agua que se genera por el viento y las fuerzas gravitacionales que ejercen el Sol y la Luna y que estas provocan las mareas. Tiene un funcionamiento muy básico. La energía se obtiene mediante el acoplamiento de una turbina que genera electricidad del movimiento del agua. Para poder aprovecharla es necesario la construcción de embalses cerca de las costas para poder almacenar agua cuando suba la marea y cuando baje liberarla al mar, mientras pasa una turbina que es la que produce electricidad con el movimiento del agua. Son fuentes no renovables aquellas que no se renuevan a corto plazo y por tanto se agotan. Se trata de la energía convencional proveniente de combustibles como el uranio, el gas natural, el carbón y el petróleo. Grados de disponibilidad se pueden clasificar en convencionales o alternativas. Llamamos fuentes convencionales a aquellas cuyo uso se ha extendido y que proporcionan la mayoría de la energía que utilizamos los seres humanos. Por ejemplo, los combustibles derivados del petróleo. Energía no convencional o alternativa. Se refiere a aquellas formas de producir energía que no son muy comunes en el mundo y cuyo uso es muy limitado, debido a que todavía los costos para su producción son muy altos y su difícil forma para captarlas y transformarlas en energía eléctrica. Entre las energías no convencionales tenemos la energía solar, eólica, química u otras formas de energía que se pueden crear. Dentro de las que más se están utilizando tenemos la energía nuclear, solar, geotérmica, química, eólica y energía de la biomasa. Y por último se clasifica según sean limpias o contaminantes. En los casos de la energía solar, eólica y la del agua, ya sea esta hidráulica, mareomotriz o geotérmica, no quedan residuos al utilizarla. Las contaminantes se pueden clasificar en renovables y no renovables. Las no renovables son todas las derivadas de combustibles fósiles o radioactivos. Contaminantes renovables se obtienen a partir de la materia orgánica o biomasa y se pueden utilizar directamente como combustible, por ejemplo, madera u otra materia vegetal sólida, bioetanol, biogás, biodiesel o residuos urbanos. El agua es una transformadora de energía. Propiedades del agua. Cuando analizamos las propiedades del agua, debemos aclarar que se trata de las propiedades de la sustancia agua y no de las mezclas y o contaminantes que ésta pueda sufrir.
Tensión superficial. Este fenómeno es el resultado de las fuerzas de cohesión que ocurren entre las moléculas superficiales del agua. Esta hace que la superficie del agua actúe como una pequeña membrana que puede contener pequeños objetos o insectos sin romperse. Capilaridad. Es la propiedad que presenta el agua gracias a las fuerzas de cohesión y adhesión entre las moléculas que la componen con otros corpúsculos. Ejemplo, el vidrio de un capilar o un tubo. Debido a ello, el agua es capaz de subir por pequeños tubos denominados capilares, contrarrestando la fuerza gravitatoria. Otra de las propiedades del agua es una densidad anormal. La mayoría de las sustancias aumentan su densidad a medida que disminuye su temperatura. Pero con el agua ocurre una importante excepción, pues esta tiene su mayor densidad hasta los 4 grados centígrados. Por debajo de esta temperatura, el agua se expande y su densidad disminuye. De allí que el hielo flote en el agua, fenómeno de real importancia para la vida acuática. Imaginémonos que un lago se congela y el hielo se hundiera. La vida acuática no sobreviviría al peso del bloque de hielo. Por el contrario, al flotar actúa como capa térmica que permite que la vida se desarrolle con total normalidad por debajo del agua. Y esto se debe a que los enlaces de hidrógeno del agua a temperaturas altas se están moviendo y rompiendo constantemente, a diferencia que a temperaturas bajas, como abajo de los 4 grados centígrados, los enlaces de hidrógeno se mantienen de una forma ordenada y se rompen lentamente, lo que hace que la densidad del agua disminuya y así el hielo pueda flotar. El agua como disolvente. Pensemos en la cantidad de materiales que el agua es capaz de disolver. El azúcar, la sal, el alcohol, el vinagre, el jugo, la leche. Y la lista sigue. Se dice muchas veces que el agua es el solvente universal, pero no por ser el único, sino porque disuelve varias sustancias y es un solvente económico. En nuestro organismo, el agua constituye alrededor del 70% de nuestro peso y por sus propiedades se vuelve imprescindible porque disuelve gran cantidad de los frutos necesarios para mantenernos con vida. Nuestro organismo puede estar varios días sin alimentarse, pero no sin consumir agua. La necesitamos diariamente, por ello sentimos una necesidad imperiosa al nacer para compensar la falta de agua que sufre el cuerpo en algún momento. Fusión y ebullición. El agua tiene un punto de ebullición en condiciones normales, presión y temperatura a 100 grados Celsius. En cambio, posee un bajo punto de fusión a los 0 grados Celsius. Como último, propiedades organolépticas. El agua pura posee 3 características únicas, pues es incolora, aparenta ser azulada cuando es atravesada por la luz, insípida, no posee sabor e inodora, no tiene olor. Hoy ha sido todo. Nos vemos en la próxima guía.